Porque clamar es un estilo de vida de adoración, porque cuando yo voy y clamo al Señor, simplemente me despojo de mí misma. Y entiendo que yo no tengo el control y que yo no puedo hacer nada. Por eso necesito ir a alguien que sí lo pueda hacer. Me encantan los versículos después del versículo 6. Son impresionantes. Porque después del versículo 6 dice que se sacudieron los montes. Cuando David estaba orando, estaba hablando con el Señor. Se estremecieron los montes. Lo podemos leer, alguien que lo pueda leer fuerte. ¿El 7? Sí. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Imagínense que Dios es así como un papá protector y toca la cualquiera de sus hijos y él se estremece. Simplemente mueve todo lo que tenga que mover por ese amor que tiene para nosotros. Y cuando yo leía esto, todavía me toca que Él es nuestro papá, definitivamente. Él es nuestro papá que se comporta como tal. Y por eso cuando nosotros entregamos nuestro clamor, nuestra angustia, nuestra necesidad a Él, Él se agrada. Y simplemente está feliz. Simplemente está feliz. Así que si cualquiera de nosotros, yo sé que este tiempo y este año y el año pasado no han sido fáciles para ninguno, y que muchos estamos pasando situaciones difíciles o pasando situaciones difíciles, pero yo sí te digo que tienes un papá que establece todo para responder a ese clamor. Así que ese es nuestro primer estilo de vida de oración. Es tener un clamor genuino al Señor. Es ir, y como dice su palabra, cerrada la puerta, buscarlo a Él y entregarle todas nuestras cargas. Porque sí, nosotros nos desahogamos con personas, nos desahogamos muchas veces contando nuestras cosas, pero no hay como contárselas al Señor. Y cuando le contamos a Él, Él simplemente responde. Puede ser que la respuesta no sea la que nosotros queremos. No siempre va a ser la respuesta que queremos, pero sí es la mejor. De eso sí podemos estar convencidas y seguras, que lo que Él responde, lo que Él hace, es lo mejor. La segunda, la acabamos de cantar, de qué es un estilo de vida de oración, tiene que ver con que es más una canción. Leamos Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Así es. Cuando nosotros entendemos que la oración al Señor son más que canciones, son más que letras, más que composiciones, más que levantar las manos o arrodillarnos o cierto tipo de postura, es mucho más que eso. Ahí ya entendemos que es un estilo de vida de oración. Cuando empezamos a desenfocarnos de que no tiene que ver con la música. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué es la adoración? O sea, no es música, entonces, ¿qué es la adoración? Y Dios ponía en mi corazón una definición. Y dice que la adoración es la postura del corazón que hace reverencia a Dios. O sea, cuando mi corazón está inclinado totalmente ante Dios y yo solamente deseo darle la gloria a Él. Eso es lo que anhela mi corazón. Simplemente con mi vida glorificar al Señor. Y cuando yo entiendo eso, pues cualquier cosa que yo vaya haciendo en mi transcurrir diario, en mi vida, pienso primero, ¿será que esto está agradando al Señor? Y el rey Salomón precisamente en este versículo lo define. Dice que la adoración es hacer lo correcto y lo aceptable delante del Señor. Él lo está diciendo ahí, o sea, simplemente ya tenemos la definición bíblica. Cuando yo ya tengo una relación con el Señor y ya soy su hija, que ya lo vimos que somos
sus hijas que somos afectadas. Cuando ya he pasado el transcurrir y ya soy su hija, simplemente mi caminar diario debe ser una vida que desee inclinarse ante el Señor, darle gloria a Él y rendirle toda la adoración solo a Él, solo al Señor, porque Él es el único que es digno de adoración. Y cuando estábamos cantando, Pau oraba por el ministerio de alabanza y no tendría sentido que nosotros cantáramos, que nosotros alabáramos todos los domingos, no solamente nosotros como ministerio de alabanza, sino toda la iglesia como tal, si la postura de nuestro corazón no fuera la adecuada. Y me explico. Si solo cantamos canciones con corazones no alineados a lo que Dios quiere en nuestras vidas, pues estamos cantando mentiras, ¿sí? Porque si nosotros nos paramos aquí todos los domingos y levantamos las manos y cantamos y adoramos y usamos las canciones, pero mi corazón no está alineado con lo que Dios quiere, pues, ¿qué estoy cantando? Por eso la alabanza tiene que ser mucho más que solo palabras. Por eso, cuando nosotros cantamos, tenemos que entender que lo que estamos, muchas veces estamos cantando y estamos haciendo pactos con el Señor. Y no nos damos cuenta. Yo no sé si ustedes han escuchado la canción. Dice, hacemos hoy ante el altar el compromiso de vivir esa vida. Eso es un pacto. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos cantando, porque yo le estoy cantando al Señor, le estoy haciendo votos a Él y no los estoy cumpliendo. Entonces, cada vez que cantemos con el entendimiento, que nuestro corazón esté alineado con el Señor. Y eso no quiere decir que nosotros no fallemos, porque lo vamos a hacer. Pero alguien decía por ahí que la vida de un cristiano es ir y correr hacia Jesús todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy caminando, seguramente encuentro una piedra en el camino, me caigo, me tropiezo, ¿sí? Me levanto rápido, me arrepiento y sigo caminando. Y seguramente voy a encontrar otra piedra. Y en mi caminar y en mi transcurrir voy a encontrar muchos tropezones en la vida. Ese no es el problema. El problema es si yo me levanto de la mano del Señor y me arrepiento y sigo adelante. Porque el problema no es el tropezarnos, el problema es quedarnos ahí, caídos. Ese es el problema. Pero cuando yo entiendo que la adoración tiene que ver con una posición de mi corazón, de cómo está mi corazón delante de Dios, entonces empiezo a pensar en cada cosa que yo hago delante de Él. Y eso me hace pensar en la ofrenda de Abel y Caín. ¿Se acuerdan de ellos? Que hemos hablado muchísimas veces de la ofrenda de Abel y Caín. Eso no se trataba tanto de la ofrenda como tal. No se trataba tanto de la ofrenda que hizo cada uno, sino se trataba de la actitud del corazón que tenía cada uno para hacerlo para el Señor. Porque Dios no se interesaba en la ofrenda, sino en la actitud del corazón que tenía Caín y en la actitud del corazón que tenía Abel. Y por eso me gusta, porque dice que el Señor se agradó, o sea que nosotros como hijos sí podemos agradar al Señor, porque Él se agradó de la ofrenda de Abel y dice que era de Caín, ¿no? Entonces es como reflexionar y decir, ¿estamos agradando al Señor? ¿Le estamos dando una ofrenda de adoración al Señor? ¿Lo estamos adorando como realmente Él merece que lo adoremos? ¿Estamos haciendo lo que Él desea que nosotros hagamos? Por eso es mucho más que una canción. Vamos a ver el Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ese es nuestro tercer punto. Cuando yo ya entiendo qué es adoración, yo me deleito. Yo me deleito en el Señor y en lo que Él hace en mi vida. Simplemente yo dejo que el Señor haga lo que Él quiere hacer conmigo y simplemente me deleito en el Señor. Pero ¿qué significa deleitarse? Y me gustaba mucho porque en el hebreo hay dos palabras para deleitarse. Una de ellas es chapé, que se encuentra en el Salmo 1:2. Dice, su deleite está en la ley del Señor.
¿sí? Su deleite está en la ley del Señor, eso es lo primero. Cuando yo me deleito en la palabra del Señor, pues allí encuentro todas las respuestas. Los jóvenes siempre preguntan, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Le da su palabra y ahí encuentra la voluntad de Dios, simplemente, fácil. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, lo invito a que lea la palabra, ahí está, ahí se la dice. Y la segunda chapel se encuentra en el Salmo 48, dice, me deleito en hacer tu voluntad. Cuando yo leo la palabra, conozco la palabra del Señor, pues simplemente, ¿qué quiero hacer? Si ya he sido una hija, ya he sido aceptada, ya he sido una adoradora, simplemente ¿qué hago? La voluntad de Dios. Porque yo ya pasé por ese proceso que hemos venido estudiando todo este tiempo. Y me encanta esa parte, que es otra palabra en hebreo, que habla de deleitarse, y se llama anak, que está en el Salmo 77:4 precisamente. Pero me gustaba mucho la definición porque dice que significa ser suave, ser flexible, moldeable, saber responder, prestar atención, atender la necesidad, dar una respuesta precisa, un testimonio que habla por su propia cuenta. Y cuando habla aquí de ser flexible, habla de ser flexible como hablábamos al principio, de inclinar nuestro corazón delante de Dios, no flexible a las cosas de afuera, sino flexible a las cosas que son del Señor. Doblar mi corazón delante de Dios, algo flexible es algo que se deja moldear, algo que se deja manejar, y eso es lo que Dios quiere, que seamos flexibles pero ante Él. El deleitarnos es disfrutar la presencia del Señor, disfrutar, saber que Él es suficiente para mí, que yo no necesito más, que si yo lo tengo a Él, tengo todo lo que necesito. Y cuando yo entiendo eso, pues a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de la angustia, mi gozo, todo lo que yo soy va a estar amarrado a Él, porque Él es lo más importante, porque Él ocupa mi primer lugar, y eso es deleitarse. Porque es que la gente se queda con la segunda parte del versículo, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero para que Él te conceda los deseos de tu corazón, primero tienes que leer su palabra, hacer su voluntad, ser una hija de Dios, todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? No es que yo me deleito y entonces, y bailo la alabanza y todo, no se trata de eso, y no quiere decir que eso esté mal, no, pero es mucho más que eso, es mi vida. No se trata de una emoción, sino de un comportamiento, ¿sí? De lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, de la posición de mi corazón. Por eso hablábamos desde el principio de en qué posición está el Señor en mi vida. Él está ocupando el trono de mi corazón. Y por último vamos a ver estando en su presencia. Cuando yo me deleito en el Señor, ¿qué es lo que yo más quiero? Estar en su presencia todo el tiempo. Por eso a mí me encanta David, bueno, todos los de la Biblia, ustedes me preguntan que todos dicen, pero David decía que una sola cosa deseo, y es habitar todos los días en la casa del Señor. Él amaba estar en la presencia del Señor. Y me gustaba muchísimo porque Moisés también, cuando pasaron todas las cosas, él hizo exactamente un tabernáculo. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte. Él hizo una tienda afuera, cerca al pueblo, para ir a adorar especialmente al Señor. Y dice la palabra que cuando él entraba, había una nube que se paraba en la puerta como diciendo: eso es un tiempo de los dos. Qué lindo, a mí eso me da risa. Leemos el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. Y el Salmo sigue hablando ahí que si fuere a los montes, que si me escondiera debajo de la tierra, que si hiciera cualquier cosa, yo no podría escapar de la presencia del Señor, porque Él está en todas partes, simplemente, y Él ve todo lo que yo hago. Yo no puedo esconder ante Dios mi pecado o lo que yo soy, no puedo. Pero lo que yo sí puedo hacer es disfrutar esa presencia.
yo puedo estar delante de la presencia de Dios y disfrutar la presencia de Dios. Y aprender a deleitarme en esa presencia. Dejar que mi corazón se derrita allí, en la presencia del Señor. Y que Él pueda ver a mi corazón. Y que yo pueda alinear mi corazón a lo que Él desea. Vamos a tener un continuará.